This meeting is being recorded. Ok, podemos empezar. Okay. Bueno, vamos a empezar con lo que es el concepto y la clasificación de lo que es linfoma. Vamos a entender como linfoma como un grupo amplio y heterogéneo de neoplasias malignas. Permítame, Nelly. Sí, está bien. No proyecta. ¿No proyecta? Estamos viendo tu presentación como tal. Pero así está bien, se ve bien. Lo puede ser un poquito más grande, quizás a lo mejor se vería mejor. Bueno, doctora, ahorita lo muevo tantito. Dale suma a la diapositiva. ¿Ahí la ven mejor? Sí, Es que si le pongo falta el encabezado. Ajá. Le falta el encabezado. Dale un poquito menos 100, ¿no será lo adecuado? ¿Ahí? Ajá, ahí está bien. Ok. Bueno, entonces vamos a tener que el concepto y la clasificación del linfoma. Como concepto, el linfoma va a ser un grupo amplio y heterogéneo de neoplasias malignas linfocitarias que van a tener su proliferación en lo que es la clona de células linfoides fuera de la médula ósea. El linfoma lo vamos a dividir en dos subtipos. El linfoma no Hodgkin, que es un grupo amplio de neoplasias, y el linfoma de Hodgkin. O a la vez se va a dividir en la célula de Red-Smedberg, y el linfoma no Hodgkin se subdivide en dos. El linfoma de células B y linfoma de células T, y estos a la vez se van a subdividir en dos grupos más, que sería el linfoma de las células B inmaduras, va a ser conocida como linfoblástico, y de las células B maduras va a ser el linfoma difuso de células grandes B de Burkitt, y de las células T va a ser el linfoblástico igual inmaduras, y maduras las anaplásicas de las células grandes. Vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología. Vamos a tener que el linfoma es el tercer tipo de cáncer a nivel mundial que ataca a la población pediátrica. Hablando del linfoma de Hodgkin, la incidencia va a ser de 2 a 4 casos nuevos por cada 100,000 habitantes al año. Una distribución bimodal que va a abarcar edades de 15 a 35 años, con una incidencia o un pico a los 50 años de edad. Va a tener un predominio más en hombres que en mujeres. Es más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes. Y el tercer tipo de cáncer en menores de 15 años. Su primer pico de incidencia lo van a reportar lo que es en la adolescencia. Está relacionado también a infecciones por herpes virus, el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Este virus del Epstein-Barr es el que se relaciona más porque realiza mutaciones en lo que es la clona de los linfocitos. Entonces, cuando tenemos un paciente pediátrico con antecedentes de alguna infección por estos virus, hay que mandarle a estudiar y estar muy pendiente de las adenomegalias que pueda tener. Su supervivencia es de 5 años y tiene una tasa de buen pronóstico de más del 90%. El linfoma no Hodgkin es el 90% de tipo de los linfomas, son no Hodgkin, mientras que el 10% restantes van a ser linfoma de Hodgkin. La incidencia del linfoma va a incrementar con el grupo de edad. Es mayor en hombres y en caucásicos, y tiene un 4% de mortalidad. Es muy raro que exista este tipo de linfoma en pacientes menores de 2 años. Pues vamos a empezar a hablar de lo que es linfoma de Hodgkin, conocido anteriormente como enfermedad de Hodgkin. Para hablar de este linfoma, tenemos que ubicarnos bien en lo que es la mutación del linfocito.
a nivel de la célula red Sternberg, este va a ser el punto clave para poder llegar a un diagnóstico. Sin lugar a duda, el diagnóstico lo va a marcar la clínica, pero el definitivo va a ser por medio de una biopsia y por histología. Y ahí mismo nos van a dar también lo que son la etipificación de todos estos subtipos de linfoma y el estadio en el que se encuentra el paciente. Vamos a tener que es una alteración en la diferenciación, crecimiento y regulación de las células. El linfocito como tal va a crecer de forma desordenada, no va a llevar una buena expresión y algunos pueden estar lobulados o centrifugados por macrófagos o linfocitos T. Si en una reporte histopatológico nos llegan a reportar que tenemos una célula de red Sternberg con proliferación de linfocitos T o de macrófagos, eso nos habla de muy alta mortalidad en el paciente. Aquí tenemos la clasificación. No se alcanza a ver la de arriba. Solo un poquito más, a lo mejor 96, 95. Ahí está. Ahí lo alcanza. Perfecto, Okay. perfecto, se ve bien. Okay. Bueno, vamos a tener que la clasificación, sin duda, tenemos que realizar, como les había comentado, una biopsia para poder etipificar de manera histológica cada subtipo de linfoma de Hodgkin. En existen 4 tipos de clasificación y va más que nada a la atención de eosina y eofilia. Va a ser los que son ricos en linfocitos, su morfología va a ser clásica escasa, con un inmunofenotipo de los CD45 y CD15 positivo. También vamos a tener la celularidad mixta, que va a ser morfologías típicas con inmunofenotipo de CD45 y CD15. Estos inmunofenotipos también nos van a marcar pauta para saber qué terapéutica se va a emplear en los pacientes. Dice que en la clasificación de celularidad mixta va a ser más predominio en varones y esta va a ser ya en estadios más avanzados. Tenemos la esclerosis nodular, que va a tener una morfología lacunar con inmunofenotipo CD45 positivo y CD15. Va a ser de predominio en adolescentes, jóvenes, y va a tener ganglios en mediastino. Más adelante les voy a mostrar una radiografía. Y la depresión linfocitaria, que es un infiltrado hipocelular, con un inmunofenotipo de 45 y 15. Va a ser de predominio en pacientes ya de edad avanzada, pacientes inmunocomprometidos, y van a tener una clínica de una enfermedad abdominal. Aquí también lo vamos a dividir igual en las clasificaciones anteriores, pero le vamos a hablar más que nada de los que son más predominantes en los grupos de edad. El rico en linfocitos va a ser raro en la infancia. El de celularidad mixta, el 10% va a presentarse en los adolescentes y un 20% menores de 10 años. En la esclerosis nodular, el 80% va a presentarse en adolescente y un 55% en niños menores de 4 años. La depresión linfocitaria va a ser muy rara en la infancia, que sería ya pues más hacia malignidad. Tenemos también la clasificación por clínica y por la región ganglionar donde se encuentra. Esa es la clasificación Ann Arbor modificada. Esta clasificación se ajustó en 1989 y apenas hizo la nueva clasificación en el 2017. Tenemos aquí, la va a clasificar de estadio 1 a estadio 6. En el estadio 1 vamos a tener una sola región ganglionar o un solo sitio extralinfático localizado.
Este estadio puede complementarse con o sin los síntomas que Lo tenemos, que son los importante A y de los la B. clasificación de la clasificación de Ann Arbor es que pues es la identificación en donde se encuentra afectada la región ganglionar. Entonces, lo peor es cuando el estadio 2, el estadio 3, en el cual ya sobrepasa el diafragma, ¿vale? Se encuentra generalmente ya en los ambos lados del diafragma. Entonces, sí, esto es para cuanto a tratamiento y pronóstico, más que nada. En nuestro caso, o sea, lo que me interesa que ustedes sepan es que, pues, cómo hacemos la clasificación de Ann Arbor no es tanto clínico, sino también clínico radiológico, porque en este caso a los pacientes con sospecha de síndrome de linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, a esos pacientes se les hace una tomografía tanto de tórax como de abdomen, ¿vale? Entonces, dependiendo de eso, y ya es para tener la sospecha diagnóstica y ver en qué momento o en qué, cómo hacerlo de la biopsia en este caso, ¿sale? Entonces, es lo más importante de dicha clasificación. En la clínica vamos a tener linfodepatías que pueden ser cervicales o supraclaviculares, firmes, indoloras, de consistencia gomosa, crecimiento lento, el 60% en afectación, va a ser en afectación mediastínica, y la afectación gangliolar va a ser el 15% del pulmón, pleura o pericárdico. Aquí nos hablaba de que no todas las linfodenopatías que nos llegan van a ser sospechosas de un linfoma. Tenemos que dar cierto tratamiento, puede ser a base de antiinflamatorios o a base de antibióticos, dependiendo los síntomas que presente el paciente. Si vemos que esta linfodenopatía o estos ganglios no desaparecen en 10 o 15 días y se agregan síntomas B, como vimos en la clasificación Ann Arbor, que son fiebre, pérdida del 10% del peso, dolor óseo, entonces ya eso nos está orientando a que el paciente va más hacia un linfoma y tenemos que mandar a hacer los estudios pertinentes que acaba de mencionar la doctora, y más adelante también se los voy a mencionar. Los síntomas sistémicos o síntomas B, como les dije, fiebre más de 3 días, pérdida de peso del 10% en 6 meses, sudoración profusa. Otras manifestaciones puede ser anemia, susceptibilidad hacia las infecciones, que presente varios cuadros de infecciones seguidas. Bueno, en el diagnóstico, vuelvo a repetir igual otra vez la clasificación, porque sí, o sea, ese nos va a llevar a saber en qué estadio está y qué tratamiento vamos a emplear. O sea, es de suma importancia poder realizar un buen diagnóstico para saber la terapia que se va a emplear con el paciente. Siempre va a ser la orientación diagnóstica y una confirmación con histología o estudio de extensión. Nuestra arma como médicos familiares, lo que no se nos debe de pasar nunca es realizar una buena anamnesis y sin duda una adecuada exploración física. Si observamos nosotros que tenemos un paciente con alguna adenomegalia y esto no remite, pues tenemos que completar todo el protocolo, que sería pedir los laboratorios, una biometría hemática, una velocidad de secretación glomerular, química sanguínea. Aquí está, mencionaba en el artículo que si sale 2 veces alterado el factor más los síntomas B de deshidrogenasa láctica, nos da a una mala pronóstico, porque puede haber ya lisis tumoral. Tenemos que pedir una radiografía de tórax, y si en esta se llega a observar una infiltración hacia mediastino anterior, se tiene que solicitar una tomografía para determinar bien en qué área está, en la dimensión que ocupa, y completar todo el protocolo, que sería de pelvis, de columna cervical, y realizar una biopsia, que esta puede ser por aspiración de aguja fina y biopsia excisional. Recomendaban que es más precisa realizar una biopsia excisional si el ganglio está bien delimitado. Si está en una parte del cuerpo donde tenga fácil acceso,
lo ideal sería una biopsia excisional. ¿Por qué? Porque de ahí se van a hacer las certificaciones y te van a mandar a hacer también los biomarcadores para saber en qué estadio más certero está. Bueno, aquí la radiografía de un paciente que llegó con una clínica de pérdida de peso de más del 10% en 6 meses, llevaba una fiebre de una semana y el paciente tiene 9 años. Le mandaron a hacer una radiografía y salió precisamente una linfodepatía en mediastino anterior. La placa de la izquierda o la placa A es cuando se dio el diagnóstico y la placa B es a los 2 meses de haber empezado el tratamiento. El tratamiento de primera línea va a ser la dosis ABVD, que va a estar integrada por los fármacos doxirubicina, bleomicina, vinblastina y barcabazina. Existen varios tipos de tratamientos. Mencionaba que puede darse concomitante con radioterapia o primero dar una quimio y después la radio. Pero esto sin duda tiene que ser siempre valorando el paciente y en qué estadio se encuentra. Ya es en una etapa más avanzado, es un tratamiento un poco más agresivo. No sé si quiere que lo mencione, doctora, o así a grosso modo. Pues nada más mencionarlo. Ajá. ¿Me escuchó? O sea, dependiendo de la línea terapéutica que tenga cada centro de referencia oncológica, pues se va a utilizar estos quimioterápicos. Es importante mencionar que va a depender también del estado en el que se encuentren. Generalmente, por ejemplo, en mi hospital, en el hospital de pediatría, utilizan ICE, es ciclofosfamida de topósido, ¿cómo se llama? Carboplatina y fosfamida y etopósido. Pero eso va a depender del estadio en el que se encuentren los pacientes del linfoma. Ok. Aquí tenemos la terapia de segunda línea, que es en linfoma de recaída. Después de empezar la quimioterapia de primera intención, que es el esquema ABVD, que lo mencionaba la guía de práctica clínica, que es el ideal, y según menciona que está en todas las instituciones, pero pues creo que no. Sí está, pero depende del estadio, como ya lo había comentado. Bueno, dice que si después de dar las quimioterapias y tenemos una remisión, como se ve en este paciente, que el linfoma está cediendo, se puede manejar dosis ya menores y vigilancia en 5 años. Si en estos 5 años se le van a pedir cada 3 meses radiografías de control, sus laboratorios de control, y si no se ve ningún dato de actividad tumoral, se va citando y valorando por horas y por hematología y oncología. Pero si se llega a ver una recidiva, empieza con la segunda línea, que es un poco más agresiva, y eso es cuando hay recaídas o vemos que hay actividad tumoral. La recaída va a ser un tiempo de recaída menor de 1 año, va a ser más que nada en estadios 3 y 4, con anemia, síntomas B y un estado físico malo. El refractario va a ser de mal estado físico, va a ser más en pacientes mayores de 50 años, va a ser una falla en alcanzar la remisión, aunque sea temporal, y va a tener presente los síntomas B. También aquí valora lo que son los candidatos a trasplante autólogo de células de tallo hematopoyético. Para ser candidatos no tiene que haber recaídas
en menos de un año. Tiene que haber una adecuada respuesta a la quimioterapia. Sus niveles de albúmina, deshidrogenasa y biometría hemática tienen que estar dentro de lo normal. No debe de haber linfocitopenia, sin síntomas B y sin enfermedad extranodal o actividad tumoral a distancia. Hablamos de un pronóstico, tiene una supervivencia global mayor del 90%, excepto exceso de mortalidad superior a la población general, más allá de la supervivencia. Es la mayor incidencia en neoplasias en mama y tiroides, y va a tener una repercusión hormonal y la función cardíaca y la fertilidad. Si nosotros empezamos con un paciente que está ya un adolescente que tiene ya desarrollo de su actividad sexual, tal vez. También mencionaba el artículo que se puede hablar de la preservación de lo que son el semen para evitar que queden con infertilidad, porque sí la terapia tiene ese riesgo. Se tiene que valorar también muy bien la función cardíaca, porque en la quimioterapia de primera línea llegan a hacer edema pericárdico, llegan a elevar el flujo del volumen ventricular. Entonces, más que nada, sí lleva un adecuado la quimioterapia tratamiento multidisciplinario, tanto con cardiología, hematología y dependiendo en qué parte se encuentra el linfoma, es donde la otra especialidad que va a entrar en conjunto. El hecho es que siempre estos niños antes de iniciar la quimioterapia deben de tener un eco un eco estructural, porque la quimioterapia es cardiotóxica, entonces debe de estarse monitorizando por lo menos cada 6 meses. Ok, perdón. Bueno, ya terminamos con lo que es el linfoma Hodgkin. No sé si tengan alguna duda. Todo bien, Iris, puedes continuar. ¿No? Bueno, vamos a hablar entonces lo que es el linfoma no Hodgkin. Ya habíamos hablado un poco de epidemiología. Este linfoma no es muy común en pediátricos, es más, agarra grupos de edades más avanzadas. Va a caracterizarse por un 50-60% del linfoma no Hodgkin pediátricos, una proliferación de células B maduras, el índice proliferativo va a ser elevado y va a causar una translocación o mutación de genes. Su forma endémica va a ser más predilecta hacia la raza africana y se va a relacionar con infecciones de virus de Epstein-Barr. Como ya lo había mencionado antes, acá arriba está la clasificación. ¿Cómo se clasifica el linfoma no Hodgkin? Y ahorita estamos hablando del de Burkitt. Linfoma de Burkitt. Es muy importante también revisar la clínica en este tipo de linfoma porque se puede confundir con alguna patología abdominal por los diferentes síntomas que presenta. El 80% de la presentación va a ser abdominal, va a ir desde el dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, compresión estructural, ascitis, va a tener diseminaciones del sistema nervioso central y médula ósea, afectación torácica va a ser muy rara y la forma endémica es la afectación maxilar múltiple. Entonces aquí siempre cuando nos llegue un niño con dolor abdominal tenemos que realizar una adecuada semiología del dolor, una adecuada exploración física, buscando intencionalmente que no haya visceromegalias, que no haya una esplenomegalia,
que el dolor no esté, que no nos encamine más hacia algún dato del linfoma. También mencionaba que si nos llega un paciente menor de 1 año con intusección, esto es casi patognomónico de que es un linfoma de Burkitt, porque es muy raro que en estos niños ocurra esto. Y si nosotros les mandamos a hacer una tomografía, vamos a observar lo que son las placas linfomatosas. Entonces, cuando llegue un niño con clínica de dolor abdominal y una intusección, va más orientado hacia un linfoma de Burkitt. No, la intususcepción de por sí es un padecimiento que les pasa a niños menores de 1 año. Lo que sí es cierto es que hay que verificar que esa intususcepción no sea o no obedezca a un crecimiento de placas linfomatosas. Se supone que, pues, obviamente la intususcepción se resuelve por medio de, dependiendo, puede ser por una colonoscopía y les meten un poco de aire y ya se telescopía. Pero en algunas ocasiones, dependiendo del tiempo, sí requiere de una laparoscopía, una laparotomía. Entonces, en ese caso, si requiere laparotomía, es importante ver cómo está la región ganglionar, porque si está hipertrofiada, sí hay que tomarle muestras y eso sí podría ser sugestivo de un linfoma. Pero generalmente la intususcepción no es que si le da intususcepción ya tiene linfoma, eso no es cierto. Mencionaba en el artículo, doctora, que era con todos los datos, los síntomas B más los clínicos, podría ser más hacia un linfoma de Burkitt. Sí, pero ¿cómo te vas a dar cuenta que un niño de 2 meses tiene síntomas B? Pues sí, tiene razón. Entonces, bueno, en cuanto a son niños de 2 meses a 6 meses, 8 meses y ya. O sea, ya, por ejemplo, si yo veo un niño con intususcepción a los 2 años, entonces sí, es un cuadro totalmente distinto que se sale de la edad donde normalmente se presenta, entonces sí, ahora sí hay que pensar mal, ¿vale? Ok. Los factores pronósticos va a afectar la médula ósea, el sistema nervioso central, y va a tener una respuesta a quimioterapia según la estadificación que se encuentre. Más adelante se las voy a mencionar. El linfoma de Burkitt se va a estadificar de estadio 1 al 4 y obviamente también tiene que ser mediante la biopsia del ganglio que tenemos, el ganglio centinela. Y el estadio 1 va a ser un tumor único extraganglionar o una región ganglionar única involucrada, a excepción de tórax o abdomen. En el estadio 2 vamos a tener que es un tumor único extraganglionar con ganglios regionales involucrados, con 2 o más ganglios del mismo lado del diafragma. En el estadio 3 vamos a tener que es 2 tumores extraganglionares en lados diferentes del diafragma, 2 o más regiones ganglionares involucradas por arriba o por debajo del diafragma. El tumor primario va a ser intratorácico, puede ser mediastinal, pleural o tímico. El tumor primario intraabdominal va a ser voluminoso y puede haber tumor paravertebral o epidural sin importar otro sitio del tumor. El estadio 4, cualquier tumor con involucro al sistema nervioso central o médula ósea. Y médula ósea. Por ejemplo, si ustedes ven un niño con un ganglio y le hacen el aspirado y tiene también linfoma, ya te saltas todo lo demás y es un estadio 4 porque ya llegó a médula ósea. O es un niño que tiene tumor abdominal y cursó con crisis convulsivas, le hacen una tomografía, ven zonas de metástasis, es un estadio 4 porque tiene metástasis al sistema nervioso central. ¿Ok? Ok. Tenemos también la clasificación de linfoma linfoblástico y va a tener las características que va a ser un 25 a 35 de linfoma no Hodgkin en pediátricos,
una proliferación de las células precursoras linfoides y va a ser de mayor estirpe a los linfocitos T. La citología va a ser indistinguible con la leucemia linfoblástica aguda. 25% van a ser blastos que se van a encontrar en la médula ósea. Lo que quiere decir ahí que el linfoma linfoblástico se parece mucho a la leucemia. A diferencia de la leucemia, debes de encontrar en médula ósea más del 25% de blastos para que tú diagnosticar leucemia. Si encontramos 20% de blastos, es un linfoma linfoblástico estadio 4. Y ya. ¿Sale? Okay. Entonces, de todo lo que hemos hablado, es que nos quedan 5 minutos de la siguiente, de esta sesión. Entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es el linfoma más común, Iris? El linfoma el linfoma Hodgkin, doctora. ¿El Hodgkin o no Hodgkin? El Hodgkin, doctora. A ver. El no Hodgkin. Fernando. Es el linfoma Hodgkin, doctora, que tiene predominio en los niños. Tiene predominio en adolescentes. En los niños más pequeños es el linfoma no Hodgkin y de por sí el linfoblástico. Porque recuerden, en primer lugar están las leucemias, en segundo lugar están los linfomas. De los linfomas, según la edad, el no Hodgkin es más común en adolescentes. Sí. Pero el linfoma Hodgkin, el Hodgkin es común en adolescentes. Sí, habíamos comentado eso. El no Hodgkin es más común en niños. Y del no Hodgkin, por ejemplo, en lactantes, es el más común el Burkitt. De ahí le sigue el linfoma linfoblástico. No me marees con mover tantas las... Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Entonces, si es un niño que debuta a los 15 años, es más común que sea linfoma Hodgkin. Si es un niño que debuta a los 8 años y tiene en médula ósea menos del 20% de blastos, es un linfoma no Hodgkin tipo linfoblástico. ¿Vale? Entonces, importante. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden comportarse como una leucemia y se tratan realmente como una leucemia. Los que tienen infiltración al sistema nervioso central y a médula ósea se tratan como una leucemia. Entonces, tienen tos, estridor, disnea, anemia, pueden tener datos de vena cava, pueden tener dolor abdominal o dolores de tórax, pero ser difuso, ¿sí? Puede haber dolor óseo, pero por eso les comentaba yo muy importante eso del dolor óseo, porque en algunas ocasiones, le duelen las piernas porque está creciendo. No, ya vimos que no. ¿No? O sea, puede ser un síntoma, puede ser algún síntoma que esté acompañando otras circunstancias que nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, importante, identificar cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, qué le voy a buscar yo al paciente, de qué estoy sospechando. Ok, a ver, continúa, hija. Tenemos el linfoma anaplásico de células grandes. Este va a ser menos frecuente en la población pediátrica. Este linfoma, a diferencia de los demás, sí hace más síndrome de vena cava. Sí, hace más y más afectación al sistema nervioso. Exactamente. Se podría decir que es el más agresivo y de más mal pronóstico. Así es. Y tenemos el linfoma difuso de células grandes. Igual va a ser muy raro y va a ser en el 10% nada más de linfomas no Hodgkin en pacientes pediátricos y va a afectar las células B maduras. Por lo regular los otros linfomas no Hodgkin se van a las células inmaduras y entre más ataquen a las células inmaduras es mejor el pronóstico. Pero ya obviamente cuando atacan a una estirpe madura, el pronóstico es peor. Ok. Bueno, aquí teníamos que cómo se diagnosticaba, los tipos de biopsia que había, el de aspiración fina o la biopsia excisional o en cielo estrellado. Y esta biopsia pues obviamente sirve para clasificación y para saber la terapéutica que se va a manejar. Ok. Aquí otra vez la clasificación de los linfomas no Hodgkin.
el tratamiento, que la base principal va a ser la quimioterapia. La radioterapia puede ser neoadyuvante o adyuvante, dependiendo en qué estadio está y dependiendo de la remisión que tenga el paciente, es cómo se va a valorar la utilización de la terapia, de la radioterapia, perdón. Se puede también plantear una cirugía siempre y cuando el ganglio o la afectación tenga una remisión. Si no existe remisión, pues mencionaban que no están indicadas las cirugías. Ok, a ver Iris, vamos a detener aquí, vamos a entrar de nuevo.